¿Qué tal, muchachos de Academia y Colegio? Más que nada Colegio Ciencias CIMAS, lo mejor allá por el Pedregal, Majes, ¿no? Les habla Abel Carrasco, el curso es Historia y vamos a hacer justamente un temita, ¿no? El temita que ya estábamos viendo ya, hijos, en lo que es tu guía. En tu guía nos hablaba de un tema. ¿Recuerdas qué tema? Para que quedas acá con los profesores, que a pesar de la situación tan terrible que estamos viendo en el Perú con esto del coronavirus, hay que seguir para adelante, chicos. Cuídense, por favor. Cuida a tu papito, cuida a tu mamita. Ya hay que protegerse, hay que colocarse las boqueritas, perdón, ¿no? Para ¿no? las mascarillas, todo eso, ¿no? Y bueno, sin embargo, desde la comodidad de tu hogar, acá con el aula virtual de historia. Mire este tema, muchachos. República aristocrática, tema muy importante para la historia del Perú. Ustedes que son la futura promoción ya deben tener una base de lo que es el primer militarismo, lo que es el guanito, todo eso. Sin embargo, comencemos a resolver el temita preciso acá con papi Abel Carrasco. Mira, República aristocrática, primero hay que ubicarnos, profesor, ¿de qué año a qué año es esto? Es de 1899 hasta el año 19. O sea, profe, es un tema, claro, es un tema totalmente del siglo XX. Y este tema del siglo XX, o más que nada del siglo XX, es un tema muy preguntado por las diferentes universidades del país. De acuerdo, también he visto ahí que gente en el Colegio Ciencias tiene mucho también interés por presentarse a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, ¿no? Allí en Lima. Y bueno, sí, es un tema ahí recurrente también, ¿no? Mira, República Aristocrática es un temita del siglo XX. Este tema se da en el siglo XX. Profito, cuando hablamos acá de república aristocrática, ¿qué vamos a tener acá en cuenta? Yo tengo que saber algo. Mira, me están hablando de ¿qué? Aristocrática. ¿Eso qué es? La aristocracia, la clase alta. Profaso, en una palabra, mira lo que te voy a colocar aquí, por favor, míralo. La oligarquía. Profesor, ¿qué es la oligarquía? Sencillo, un pequeño grupo de familias domina un país, o un sector de familias o un sector de gente domina un país. Esa gente era la aristocracia, era ¿qué? La clase alta. Ah, profesor, cuando me hablan de oligarquía es eso. Claro, muchachos, o sea, cuando me hablan a mí de oligarquía, me está diciendo que ¿qué? Que un pequeño grupo de personas domina ¿qué? Un país. En este caso, ¿cuál sería? La clase alta, ¿no? Profesor, y esta oligarquía, de acuerdo, es una oligarquía que tuvo mucho dinero, y tuvo bastante dinero debido a ¿qué? A las ganancias que tenían de ¿qué? Del guano. Tema clave. Es más, subí un video la otra vez sobre el guano, ¿no? Para los chicos de academia, ¿no? Pero recordemos contigo futura promoción, ¿no? De Colegio Ciencias. Oye, ¿recuerdas el guano? ¿Cómo se le llamaba ese temita? Fácil, la prosperidad falaz. ¿Quién te decía eso? Jorge Basadre, ¿sí o no? ¿Recuerdas en el guano cuántos tipos de venta había? Arriendo, consignación, monopolio. ¿Recuerdas que el arriendo casi no nos dio plata, no? Francisco Quirós. El monopolio, wow, el contrato Dreyfus, plata como cancha, wow, alto. Pero vino que los empréstitos para hacer los ferrocarriles, irrigaciones, pagar otras deudas, los préstamos, ¿no? Y al final, ¿cómo terminamos? En crisis. Entonces, estas ganancias del guano, ¿dónde procedieron más que nada? Del sistema de consignaciones. Allá. Entonces, las ganancias del guano, ¿qué vamos a tener? Los que se van a beneficiar son los llamados, ¿qué? Ex consignatarios. Profesor, ¿y esos ex consignatarios por qué se le llama así? Sencillo, porque son aquellos consignatarios que hicieron negocio con el guano. Y esos ex consignatarios se van a convertir en ¿qué? Oligarquía, la clase alta. Y ellos van a gobernar el Perú. Y estos ex consignatarios van a crear un partido político. ¿Y este partido político cuál es? El Partido Civil. Amigos de ciencias, yo tengo que saber esto. ¿Qué debo saber del Partido Civil? Es el primer partido político del Perú. Profesor, ¿cuál es el primer partido político del Perú? El Partido Civil. Su creador, Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cómo? Manuel Pardo y Lavalle. Hombre importante para la historia del Perú. El primer presidente civil del Perú, ¿sí o no? O sea, en este Partido Civil se habían agrupado exconsignatarios, que con sus ganancias del guano se convirtieron en una oligarquía. Y con estas ganancias del guano, ¿qué van a hacer?
van a comenzar a comprar una serie de propiedades, una serie de tierras. ¿En dónde van a comprar tierras? En la costa norte y en la costa sur. Y van a convertirse en ¿qué? Hacendados. ¿Cómo? Hacendados. Y profesor, ¿y estos hacendados en sus tierras qué van a sembrar? Diferentes productos, pero destacan estos. Miren, muchachos de ciencias, miren esto por favor, mira qué productos destacan, papi. ¿Qué productos destacan, mami? Fácil, mira, destaca ahí el azúcar. ¿Cómo, profito? El azúcar. Aparte del azúcar, ¿qué va a destacar? El algodón. ¿Cómo? El algodón. Ah, por eso, no sé si has oído este término, ¿no? Los famosos, ¿qué? Varones del azúcar. ¿Cómo, profesor? Los varones del azúcar. O sea, cuando uno escucha eso, ¿no? Los varones del azúcar, los nobles del algodón. Ah, esos son los hacendados, que con las ganancias del guano, porque eran escocinatarios, crearon este grupo social, la oligarquía, la clase alta. Y estos gobernaron el país. Mira, ¿entre qué años? ¿Qué periodo? Siglo XX. Pregunta de admisión 11. Escúchame, papi, escúchame, mami. Profesor, cuando hablamos del siglo XX, me pueden preguntar así. A inicios del siglo XX en la historia del Perú, ¿cómo, profesor? A inicios del siglo XX en la historia del Perú, ¿qué proceso histórico se vivió? Ah, ¿qué proceso histórico? Respuesta en ciencias. La República Aristocrática. Respuesta de ciencias, CIMAS. ¿Qué se vivió? La República Aristocrática. Y acá, ¿qué destacaba? Observa, oligarquía. ¿Cómo? Oligarquía. Plin, muerta la vaina. Profesor, una pregunta más. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Sencillo. En esta República Aristocrática, mira lo que va a destacar, por favor. Mira lo que va a destacar. Esto hay que grabarlo muy bien. Observa. La agroexportación. Una característica muy importante de esta República Aristocrática, ¿ya? Profesor, una de las características de la República Aristocrática, muy bien, que gobernó un grupo de gente que le van a llamar, ¿qué? La oligarquía. Otro, que se va a dar la conocida, ¿qué? Agroexportación. ¿Y cómo es esto de agroexportación? Sencillo, el azúcar y algodón. Y esas fueran enormes y grandes propiedades, grandes tierras, ¿no? Profesor, ¿y esto debido a qué? A las ganancias del guano. Muy bien. Profesor, y esta oligarquía gobernó el país, esta República Aristocrática. Comencemos, ¿no? Profito, un temita más. UNSA sabe preguntar y también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos esto, ¿no? Antes de la República Aristocrática, o sea, te piden así, ¿no? Antes de un periodo histórico, ¿qué periodo le precedió? Ejemplo, muchachos. A ver, ustedes que han hecho ya tercer año, ¿no? Se me ocurre, ¿no? A la Revolución Francesa, ¿qué periodo antecedió en Francia? La difusión de las ideas liberales. ¿Debido a qué? A la difusión de las ideas ilustradas. Ahí está Voltaire, Montesquieu, Rousseau. ¿Sí o no? O si no, al Imperio Romano, ¿no? Recordemos tu primer año. Al Imperio Romano, ¿qué periodo antecedió? Sencillo, la gran etapa romana llamada la República, ¿no? Así, esos temitas hay que saber, ¿no? En el caso de la historia del Perú, ¿no? Al gran Imperio Incaico, ¿qué periodo antecedió? Al Imperio Incaico, eso lo has hecho en primer año. Ay, pues Imperio Incaico, ese es Horizonte Tardío. ¿Qué periodo antecedió? Fácil, muchachos, el intermedio, ¿qué? Tardío. Plin, y así, ¿no? Entonces, pregunta para ti, amigo de Ciencias CIMAS, ¿qué periodo antecedió a la República Aristocrática? Ya, el periodo que antecedió a la República Aristocrática fue algo llamado así. ¿Cómo se llamó ese periodo? Siguiente, la Reconstrucción Nacional. Profito, pregunta clave, y esto tú lo has hecho seguro el año pasado, ¿no? La Reconstrucción Nacional, ¿con qué presidente? Sencillo, mira, chiste, como te digo. Piérola, amigos. ¿Cómo? Piérola. Profesor, si me hablan de la Reconstrucción Nacional, ¿qué presidente? Piérola. Este presidente gobernó ¿de qué año a qué año? Esto hay que aprenderlo, ciencias. Mira, de 1895 a 1899. Piérola, ¿qué gobierno, fierita? Es el segundo gobierno. Porque hay que recordar otro temita que quizás debiste hacer en tercero. La guerra con Chile. En la guerra con Chile, ¿recuerdas cuántos presidentes tuvimos? 6. Pero la vamos a notar en el punto de ¿cuántos serán? 5, 6, 4, 3 creo, 7. No, la vamos a te va a preguntar nombres. Te va a decir, ¿no? De la siguiente relación de presidentes, señale usted cuál no corresponde a la guerra con Chile. Entonces, sencillo, ¿qué presidentes eran? Sencillo, Mariano Ignacio Prado, un tal que, Luis Lapuerta, que tiene los dos récords. ¿Qué récords tenía? El presidente más viejo del Perú,
con 91 años de edad. El presidente que gobernó menos tiempo, 5 días, ¿no? Del 18 de diciembre de 1879 al 23 de diciembre de 1879. Luego de Luis Lapuerta vendría un tal ¿qué? Piérola. Piérola. Luego de Piérola, un tal Francisco García Calderón. Luego Lizardo Montero, que hizo de Arequipa, nuestra Arequipa, capital del Perú. Y finalmente, ¿quién? Miguel Iglesias, el Tratado de Ancón, ¿sí o no? Allá. Reconstrucción nacional. ¿Por qué? Nos estamos reconstruyendo después de la terrible, en este caso, situación que nos puso la guerra con Chile. Piérola acá gobernó. ¿Y qué debo grabar acá, amigo de Ciencias? Tu futura promoción. Mira, en este periodo de la reconstrucción nacional se van a colocar que las bases. Pregunta de admisión a la UNSA, año 2017. ¿Bases de qué? Del Estado moderno. Profe, si usted está diciendo que acá se colocan las bases del Estado moderno, sí. ¿Y dónde surgió el Estado moderno? Ese Estado moderno surgió después de este periodo. Ese periodo se va a llamar el Oncenio de Leguía. Entonces la República Histocrática, ¿qué periodo le antecedió? La Reconstrucción Nacional. Y no solo se colocan las bases del Estado moderno. ¿Qué más se colocó acá? Sencillo. Acá, aparte de las bases del Estado moderno, se van a colocar las bases de la conocidísima, y el tema que vamos a hacer ahorita, República Aristocrática. O sea, ¿qué periodo histórico colocó las bases de esta república? De los grandes oligarcas, ¿no? Ya, la Reconstrucción Nacional de Piérola. Y Profito, después de esta república histocrática, mira, no te pierdas, amigo de Ciencias. Después de esta república aristocrática, ¿qué periodo vino? ¿Qué periodo siguió? Sencillo, siguió un periodo llamado ¿qué? El Oncenio de ¿qué? De Leguía. Profito, ¿qué periodo? El Oncenio de Leguía. Profito, ¿y ese Oncenio de Leguía es una dictadura civil, sí o no? De hecho, eso ya vamos a hacer para la siguiente, en este caso, sección de video, ¿no? Ya, hay que terminar estos temitas. Profito, este temita de esto, ¿de qué año es? Del 19 al año 1930. La llamada ¿qué? Pregunta de admisión. Es increíble esta preguntita, muy sencilla, amigos del Ciencias, futura promoción, cuarto año, patria nueva, ¿no? Se acabó. Entonces la pregunta de admisión ahí sería, ¿no? ¿Qué periodo histórico, óyeme, escúchame, qué periodo histórico se encuentra entre el Oncenio de Leguía y la Reconstrucción Nacional de Piérola? Respuesta, Ciencias y más. La República Aristocrática. ¿Qué gobernaba acá? La oligarquía, la clase alta. ¿Y estos oligarcas qué? ¿Qué era oligarquía? Un pequeño grupo de familias domina un país. Y esos oligarcas se hicieron ricos por las ganancias del guano. Eran los exconsignatarios. ¿Qué partido integraron? El Partido Civil. Mira la bolita. ¡Sí! Partido Civil. Profesora, ¿a qué se dedicaron? A la agroexportación. ¿Qué productos profitó? Azúcar y algodón. Ya está. Ahora analicemos una pregunta de admisión que colocaron allí en la San Marcos, ¿no? Tú sabes muy bien, amigos de Ciencias, futura promoción, que esto de acá es un tema muy recurrente para esta universidad, ¿no? Para la San Marcos de Lima. Y justamente la UNSA a veces copia esas preguntas, ¿no? Y un detalle, es un tema del siglo XX. Miren, chequea, contigo a nivel de academia, ya sabes, ¿no? Profesor, ¿qué pregunta vino? Vino la siguiente pregunta, ¿no? Acá hacemos un pequeñísimo mapa del Perú, más o menos, ¿cómo era en esos días, no? Así más o menos esta forma. Que pues ahora sí era, pero no más o menos esa era la forma, ¿no? Entendamos acá, porque acá era largo, ¿no? Porque esto era parte del Imperio de Brasil. Mira acá, mira acá. ¿Qué me preguntó San Marcos? Me preguntó esto, ¿no? Durante la República Aristocrática y los grandes oligarcas, el Perú, ¿qué exportaba? El Perú, ¿qué exportaba? O sea, ¿qué exportaba el Perú? ¿Qué exportaba el Perú a inicios del siglo XX? A inicios del siglo XX, sí. ¿Y qué tenemos a inicios del siglo XX, amigos de Ciencias? Tenemos que la República Histocrática. Muy bien, ¿qué tenemos? Primero, el petróleo. Profe, ¿por qué querían petróleo el mundo? Sencillo. Oye, amigos, estamos en el siglo XX. 1900 a 1900, ¿qué? 99. Y a inicios, ¿qué estaba pasando? Segunda Revolución Industrial. Y recuerdas, en la Segunda Revolución Industrial, ¿qué cosas se miraban? ¿Qué cositas? Se miraba que todos querían el petróleo, todos querían ¿qué? Electricidad, y querían un metal, el acero. Y en la primera revolución industrial, ¿qué era? En la primera revolución industrial, ¿qué era, profesor? Muy bien, todos buscaban el carbón.
buscaban en este caso que crear el vapor, ¿no? El vapor, ¿no? El vapor, la máquina de vapor de James Watt, vapor de agua. Y usaban todo lo que era el hierro, ¿no? Ahí destacan los ferrocarriles. ¿Qué destacaban? Ferrocarriles, la navegación a vapor. Esa es primera revolución industrial. Y profe, ¿y en la segunda? En la segunda destaca la industria automotriz. ¿Qué, profesor? Industria automotriz. Es decir, los carros. ¿Cómo? Los carros. Los carros, profesor. Los carros. Y ahí necesitamos petróleo. ¿De acuerdo? Y el petróleo no lo exportaban de acá, pero no esta zona. De lo que hoy tú le llamas, en este caso, la zona de Talara, donde está la refinería de Talara. En esos días, Bray Pariñas, ¿no? Se acabó. ¿Qué más, profesor? Ya. Y de ahí, de la costa norte, ¿qué? El azúcar, ¿no? Los varones del azúcar, ¿no? Por acá, por la costa norte, ¿no? Profito, y por acá, por la costa sur, nos ubicamos en Ica, y mira qué, el algodón, wow. Profe, ¿y por qué algodón? Sencillo, porque para la industria es principalmente ¿qué? Algodón. O sea, la industria en este caso, más que lana, ellos quieren algodón. Eso es mejor, ¿no? Según ellos también, ¿no? Y por acá, por la selva, ¿qué estaba pasando en el mundo, amigo de ciencias? En el mundo está pasando segunda revolución industrial. Entonces, acá que tenemos el caucho. El caucho, claro. En la segunda revolución industrial que tenemos, industria automotriz. Y con el caucho tenemos que el elemento indispensable para crear los neumáticos, para que hagan avanzar los carros que está creando Henry Ford, ¿sí o no? Caucho. ¿Para qué? Para hacer los neumáticos, ¿no? Para las llantitas. ¿Y eso en dónde? En la selva peruana. Profesor, y por acá, por acá, papi, ¿recuerdas qué quieren todos? Segunda revolución industrial. ¿Qué querían? Petróleo, sí. Electricidad, sí. El acero, ¿sí o no? Muy bien. Y profesor, ¿cuál es el mejor conductor de la electricidad? Aparte del oro, ¿no? El cobre. Todos van a querer ¿qué? El cobre. Entonces, vienen las fabulosas minas de cobre de una tal Cerro de Pasco. Entonces el cobre, pues. El cobre, profesor, sí. Y algo más, por estos lugares de acá, de la Sierra Central y Sierra del Sur, hay un tipo que no le puedo decir terrateniente. Profesor, ¿qué es un terrateniente? Un terrateniente es un hacendado, y así se le llama terrateniente. Y así se le llama el hacendado, ¿de dónde? De la costa, ¿no? Pero en el caso de acá vamos a tener algo llamado así, gamonal. ¿Cómo, profesor? El gamonal. ¿Hoy no escuchó? Gamonal. ¿Cómo? El gamonal. Profesor, el gamonal en este caso va a ser aquel que destaque acá en la Sierra Central y en la Sierra Sur. Y él va a destacar por su ganadería. Él va a tener una serie de indios a su alrededor, ¿no? Disculpe que lo exprese así, ¿no? Pero es las palabras que utilizaban en estos días los toreadores, ¿no? Y al tener muchos animales, ¿qué sacaba de acá? La lana. Y terminamos con esta preguntita, ¿no? De admisión, mira. La lana. Papi. El cobre. El caucho, el algodón, el azúcar, petróleo, chocolate. Ya. Mira, petróleo, azúcar, algodón, caucho, cobre y lana son los productos que se exportaban a inicios del siglo XX. ¿Y eso qué pasaba? La República Aristocrática, los oligarcas, la agroexportación. ¡Wow, profesor! Pregunta, vamos ahora acá, ¿no? Profito, ¿en esta República Aristocrática había elecciones? ¡Claro! ¿Había elecciones? Sí, habían elecciones, pero eran elecciones que no universales. ¿Cómo es eso? Solo los que votaban era que la clase alta, ¿no? Es decir, los ricos, que generalmente ellos eran la gente instruida, eran aquellos también que eran educados, ¿no? Las élites, ¿no? El pueblo en esos días no estudiaba, casi no estudiaba. Hoy sí todo el pueblo estudia, no es más, es un derecho, pero no, estos días no. Entonces, ¿quiénes tenían que votar? Aquella gente que pertenecía a las clases altas. Y por lógica, esta república tuvo que haber gobernado, ¿no? Muy bien, elecciones no universales, o sea, no votaban ahí analfabetos, no votaba gente que no tenía un grado de instrucción, ¿no? Se acabó. Profesor, y en estas elecciones, ¿qué partido en este caso tuvo generalmente el poder? Eso fue el Partido Civil. Ahora, yo tengo que saber algo. Muchachos de ciencias, esta república aristocrática va a tener en este caso, ¿qué? Etapas, momentos.
Y yo tengo que saber esto, ¿no? ¿Qué etapas vamos a distinguir? Las siguientes, muchachos. Primero, hay una etapa de ¿qué? De gloria. La gloria, en este caso, ¿de qué? De la República Histocrática. Luego de la etapa de gloria, ¿qué voy a tener? Una etapa de ¿qué? Incertidumbre. ¿Cómo, profesor? Incertidumbre. Luego de la incertidumbre, voy a tener ¿qué? Lo que es crisis, la decadencia. Observen, por favor, ¿qué etapas tengo en la República Histocrática? La gloria. La segunda, incertidumbre. La tercera, la crisis. Ah, amigos de ciencias, esto hay que aprenderlo. La gloria, ¿quiénes son estos presidentes? Eduardo López, ¿de qué? De Romaña. Profesor, ¿qué digo de él? Chicos, escúchenlo. Es el primer presidente de la República Histocrática. Profe, ¿cuál es el primer presidente de la República Histocrática? Eduardo López de Romaña. Con él comienza ¿qué? La gloria de la República Histocrática. Luego de él, ¿qué presidente? Profesor, dígame. Sencillo, muchachos. Después de él va a venir un tal que Manuel Candamo. ¿Candamo, profesor? Sí, Candamo. Lamentablemente el presidente falleció con una enfermedad desconocida que hoy le ponemos el nombre de cáncer. Hay que cuidarse también con ello, ¿no? Y mira, el otro presidente, ¿cuál es? José Pardo y Barreda. Ah, ya. Entonces, amigos de ciencias, ¿qué hemos hecho? Los primeros presidentes de esta República Histocrática. Otra pregunta clásica de la UNSA es, ¿no? Y esto vino en el último examen de admisión de la UNSA, ¿no? Antes de que se dé esto de la cuarentena, se dé este examen de admisión en el cual dijeron, ¿no? De los presidentes de la República Histocrática, señale usted cuál no pertenece. Ah, entonces te colocaron una serie de presidentes y tú tenías que notar cuál era el incorrecto, ¿no? Entonces hay que aprender. A ver, conmigo. ¿Qué presidentes tenemos? Ah, Eduardo López de Romaña. ¿De qué año a qué año? 1899 a 1903. Candamo, sencillo, de 1903 a 1904. José Pardo y Barreda, 1904 a 1908. Profesor, ¿qué representan ellos? La gloria. ¿Cómo? La gloria. ¿La gloria de qué? De la República Histocrática. Profito, y luego que viene la incertidumbre. Y esa incertidumbre, ¿con quién comienza? Con un conocido que luego vamos a hablar bastante de él. Augusto B. Leguía. ¿Cómo, profesor? Augusto B. Leguía, presidente clave de la historia del Perú. Y luego el que voy a anotar es un presidente que ha venido varias veces por una admisión. Es más, nos atrevemos a decir que puede venir en un próximo examen. Su nombre, un tal Billinghus. ¿Cómo, profesor? Billinghus. ¿Cómo? Billinghus. El otro gran presidente ahí, ¿no? Muy bien. Y ya pues, estos son así, ¿no? Augusto B. Leguía es desde los años 1908, 1912. Aguante, profesor, yo que estoy entendiendo su clase, todo así explicado, en vivo prácticamente estamos trabajando, como estaríamos en clase, o sea, no estoy dando una voz en off, diapositivas, no, estamos trabajando así, ¿no? Uno se las ingenia. Quiero que observes esto. Augusto B. Leguía, miren qué años. Pero sobre todo, Augusto B. Leguía, ¿qué era? Un miembro de la República Histocrática. Profesor, ¿es el mismo que usted ha notado acá? Sí, muchachos. O sea, yo tengo que decir que este es su primer gobierno. Claro, este es su primer gobierno de Augusto B. Leguía. Ya, profesor. Y su segundo gobierno es este. El llamado Oncenio de Leguía, donde Leguía se convirtió, ¿qué? En un dictador. Y como él era civil, entonces, ¿cómo se le coloca esto, amigo en ciencias? Dictadura civil, no vas a decir dictadura militar o algo por el estilo. ¿Se acabó? Muy bien. Ahora, Billinghus, presidente clave también de la historia del Perú, 1912 y 1914. Profesor, ¿ambos qué representan? ¿Representan qué? La incertidumbre. Ah, la incertidumbre, sí. Profesor, ¿y por qué incertidumbre? Explíqueme, ¿no? Bueno, Gloria, bueno, ya se entiende que con ellos, se entiende que con ellos la oligarquía se estableció muy bien, ¿ya? Se entiende que con ellos hubo full agroexportación, aunque te cuento, más adelante va a haber una mayor agroexportación, pero es la gloria, ¿no? La gloria. ¿Y acá por qué incertidumbre? Primero, Augusto B. Leguía, escúchame esto por favor, Augusto B. Leguía pertenecía a esta República Histocrática, sí. Es más, era miembro de este partido, correcto.
pero él estaba en contra de los oligarcas. Él había sido ministro de Hacienda de él y de él. Y como ministro de Hacienda, es decir, ministro de Economía, él se dio cuenta que muchas cosas no marchaban bien en el Perú. Y él se da cuenta que ellos quieren gobernar para un pequeño sector de la sociedad peruana. Ellos quieren un Perú chico, no un Perú grande, donde las mayorías intervengan, no, ellos quieren un Perú pequeño. Entonces, Augusto B. Leguía, en este caso, quiere cambiar eso. Él ya comienza a decir que las clases medias tienen que participar también en lo que es el Perú. Eso no había por esos días. Profesor Leguía, en otras palabras, contradice a los oligarcas. Y cuando termina su gobierno, Leguía, ¿qué es? Es expulsado del Perú. O sea, se va, sí, y luego va a regresar a dar golpe de Estado. Increíble. Billinghus pregunta de admisión y te lo voy a colocar acá. Mira, te lo voy a colocar acá. Importante esto. ¿Cuántas veces ha venido usted preguntas? La verdad, van a disculpar. Ha venido más de 3 veces, 4 veces. Mira, es prácticamente el precursor, el pionero de algo llamado así. Esto ha venido como 2 veces, pregunta de admisión. No, más. Pionero de algo llamado, ¿qué? Populismo. Profesor, ¿quién es el pionero, el precursor del populismo en el Perú? En el Perú. Su nombre, Billinghus. La historia lo llamaba como el pan grande. ¿Cómo? El pan grande. ¿Y sabes qué pregunta de admisión ha venido full, pero full en la onza? El que voy a colocar. Mira, la ley de 8 horas de trabajo. ¿Qué te estaba hablando hace un momento, Ciencias, hace unos contados minutos? Usted, profesor, me estaba contando que en el mundo se estaba dando segunda revolución industrial. ¿Y recuerdas en la segunda revolución industrial qué productos querían? Querían el petróleo, profesor, correcto. ¿Qué más querían? Profesor, querían en este caso el acero, correcto. ¿Qué más? Ya, la electricidad, profesor, correcto. La electricidad, un gran conductor, el cobre. Ya, acá está el petróleo. Ya, profesor. El caucho, ¿recuerdas en la segunda revolución industrial qué industria destaca? La automotriz. Ya, profesor. Profe, brutal, ¿no? Sí. La preguntita es, ¿y en esta revolución industrial qué hicieron? Explotaron a los obreros. ¿Cómo, profesor? Los explotaron a los obreros. Y los obreros, esta vez, ya comenzaron a organizarse en el mundo, porque comenzaron a seguir las ideas de un tal, te apuesto que lo has oído, Carlos Marx. El creador del socialismo científico, sí, su gran obra, el capital, ¿no? Wow, ahí criticó bastante todo, ¿no? Y él hablaba de algo llamado plusvalía. ¿Qué era la plusvalía? Era el trabajo no remunerado de los obreros. ¿Cómo es esta? Es que en una revolución industrial, que todos querían producir, y hacían trabajar a los obreros más de 10 horas, más de 14 horas de trabajo. Era algo brutal, extenuante. Los chicos que vayan al colegio, no, que los chicos no vayan al colegio, que vengan a estudiar y se acabó. O sea, brutal la revolución industrial. Pero el socialismo salió a criticar esto. Entonces los obreros comenzaron a aprender sus derechos y se crearon las llamadas, ¿qué? Sindicatos, ¿no? Es más, en la Unión Soviética se crearon los soviets, ¿no? Es más, crearon los sindicatos, hablaron sobre qué, sobre los beneficios para los obreros, una serie de cosas. Y entre ellos decían, ¿no? Queremos 8 horas de trabajo. Y entonces en el Perú, esas ideas que en Europa se estaban dando, en el Perú llegan. Y en el Perú, ¿qué está pasando? República Aristocrática. Y está Billinghus, que dice, ¿no? Pueblo, voy a darte tus 8 horas de trabajo, pero la pregunta de admisión fue así. ¿Para quién da esas horas de trabajo? Para el muelle. ¿Muelle qué? Muelle Darcena. ¿Y en dónde? En el Callao. ¡Ay, cuidadito, ciencias que me digas! La ley de 8 horas de trabajo se dio para todo el Perú. Sí, pero Billinghus, ¿qué hizo? La ley de 8 horas de trabajo para solamente el muelle Darcena, el Callao. ¿Quién lo hizo para todo el Perú? Muy bien, continuemos. El que lo hizo para todo el Perú fue el sucesor de Billinghus, no, el que vino después, José Pardo Ibarreda. Después de Billinghus, ¿qué presidente viene? Ya te he dicho que viene la crisis, ¿Sobre qué viene? La crisis. Y en la crisis tenemos un tal que Óscar R. Benavides. Profesor, ¿qué es él? Él es un militar. Él gobernó nuestro país del año 1914, fecha que él
dio golpe de Estado a Billingus. ¿Y por qué le dio golpe de Estado? Sencillo, a los oligarcas no les conviene que Billingus esté dando una serie de condonaciones, una serie de pedidos para la clase obrera. ¿De acuerdo? Ellos dicen no, 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 no. Y agarran a este militar Benavides y ¡plin! Le da golpe de Estado a Billingus, ¿no? Él va a estar ahí en el Perú del año 14 al 15. Y luego de él, ¿quién va a venir? Ah, un tal José Pardo y Barreda, el hijo de un tal Manuel Pardo y Lavalle. Profesor, pero él, claro, ya había gobernado el Perú, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le colocamos? Su segundo gobierno. ¿De qué año a qué año? 1915 al año 19. Entonces, acá tenemos un primer dato, amigos de Ciencias. Señálame, por favor, qué presidentes representan a la República Histocrática. A ver conmigo. Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, Augusto B. Leguía, Billingus, Benavides, Pardo y Barreda. Ya, se acabó. Profesor, la gloria de la República Histocrática, ¿qué presidentes? Ah, fácil. Romaña, Candamo, Pardo y Barreda. La incertidumbre, ¿quiénes son, profesor? Leguía, Billingus. Y la crisis, Benavides y Barreda. Profe, ¿por qué crisis? Es que ya acá la República Histocrática ya estaba ya en sus días, momentos finales, todo. Pero hay un detalle, ¿recuerdas qué te dije? La agroexportación creció. ¿Y sabes cuándo comenzó a crecer? Desde acá, con Benavides y con Pardo y Barreda. Y más con Pardo y Barreda. Profesor, pero ¿cómo me puede decir usted que le colocamos crisis a esto si la agroexportación crece un montón? ¿Y debido a qué crecerá un montón la agroexportación? ¿Qué estaba pasando, amigos, desde el año 14 hasta el año 18 en Europa? Y que luego se fue a algunas partes del mundo. ¿Qué estaba comenzando? ¿Qué se estaba dando? Primera Guerra Mundial. Ah, la Primera Guerra Mundial, claro. La Primera Guerra Mundial azotó los países de Europa y es del año 14 al 18. Entonces, otra pregunta de admisión me van a decir, ¿no? ¿Qué presidentes del Perú sintieron el impacto de la Primera Guerra Mundial? Óscar R. Benavides, José Pardo y Barreda y un tal que Billingus. Ya está. Nuevamente, muchachos de ciencias, ¿qué presidente del Perú sintió el impacto de esta Primera Guerra Mundial? Billingus, Benavides y Pardo y Barreda. Y con esto, ¿qué creció? La agroexportación. Pero como te he dicho, todo ese dinero se va al bolsillo ¿de qué? De unos cuantos. Es decir, de los oligarcas, ¿no? ¡Plin! Se acabó. Espero que hasta acá se esté entendiendo. Ahora, un detalle. Profesor, ¿qué me va a preguntar? Ah, un dato acá, un dato acá. Pardo y Barreda, para contener al pueblo que está haciendo una serie de revueltas, una serie de huelgas, todo, va a dar dos cositas claves. Primero, chicas, escúchenlo. Va a dar esto, ¿no? Allá, las mujeres, por muchos años que fueron maltratadas, infravaloradas, Pardo y Barreda, mira tu cruz, mamia, mira, Pardo y Barreda, ¿qué hacer? Que las mujeres ingresen a la universidad. ¿Él fue profesor? Sí. Antes las mujeres, las damas, no podían entrar a la universidad. Eso era cosa de hombres. ¿Quién fue el que permitió que las mujeres vayan a la universidad? Ese fue José Pardo y Barreda. Y hace un momento te lo comentaba, mira qué hizo. La ley de 8 horas. Pero para todo el Perú. ¿Y quién lo hizo solo para el muelle de Alsena? Billingus. ¿Quién para todo el Perú? José Pardo y Barreda. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿quién? José Pardo y Barreda. Ley de 8 horas en el caso del Perú. Pásamelo. Muy bien. Ahora mira, un detalle acá, muchachos. Aparte, ¿qué cositas hay que destacar acá en la República Histocrática? Primero, en esta República Histocrática se dieron, ¿qué? Beneficios. ¿Para qué? Para los obreros, ¿no? ¿Y cómo es esto? La ley de 8 horas de trabajo, el derecho a la huelga, etc. ¿Ya? Profesor, ¿qué más tenemos acá? Ah, en esta República Histocrática, ¿qué predominó? El partido civil. Pero me pueden preguntar algo acá chicos. En la República... Escúchame esto suavecito, mira, suavecito. En esta República Histocrática prevalece el partido civil. Es el más importante. La pregunta nacerá: ¿qué presidentes de los que acá te estoy mostrando no era del partido civil? ¿No era del partido civil? No.
No era el Partido Civil. ¿Cuál? Billingus. Billingus no era el Partido Civil, ya que el amigo Billingus era de un partido. Era del partido ¿qué? Demócrata. ¿De qué partido, profesor? Del partido ¿qué? Demócrata. Ya está. Del Partido Demócrata. Exacto, muchachos. Del Partido Demócrata. Muy bien. Y luego de eso, en este caso, ¿qué más vamos a tener? Aparte de beneficios a los obreros, Billingus, Partido Demócrata. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener algo. Y se iniciaron. ¿Cómo? Se iniciaron. Mira que se iniciaron. Las inversiones. ¿De qué país? Uy, papi. De los Estados Unidos. Se iniciaron con eso, sí. Profesor, ¿qué presidente? Chiste, mira. ¿El presidente quién es? Romaña. Romaña. ¿Y quién era Romaña? El primer presidente de la República Histocrática. ¿Y dónde fue esa inversión que se hizo con el presidente Romaña? Las minas de cobre. ¿De qué lugar? De una tal Cerro de Pasco. Pregunta de admisión UNSA. ¿Con qué presidente se iniciaron, en este caso, las primeras invasiones de Estados Unidos en el Perú? Eso fue con Eduardo López de Romaña, ¿no? Minas de cobre, Cerro de Pasco. Chicos, acá también hemos hablado del caucho, ¿sí o no? Todo el mundo también quería caucho. ¿Y dónde tenemos full caucho? Acá en la selva. ¿Cómo? En la selva, ¿de acuerdo? Y la selva peruana no solo está acá. También tenemos selva por acá, por el sector de Madre de Dios. Entonces la pregunta de admisión será, ¿no? Como se dio el boom del caucho, ¿qué países de Sudamérica tuvieron problemas con el Perú por el caucho? Allá, dos países, Brasil y Bolivia. ¿Qué? Por eso Bolivia tiene selva, claro, también Bolivia tiene selva. Mucho cuidado, ¿eh? Bolivia y Brasil fueron los países que nos hicieron problemas por el caucho en este temita de la República Histocrática. Muy bien, muchachos, ya para hacer el punto final, has visto acá cómo se ha explicado, mira cómo te hemos explicado, mira ahí está nuestro tema de República Histocrática, qué pasaba antes, qué pasó después, características como la oligarquía, los hacendados, la agroexportación, beneficios a los obreros, como que la famosa ley de las 8 horas, etc., ¿no? Profesor, también tenemos que se dan los inicios, las inversiones de Estados Unidos, mira qué productos el Perú exportaba, mira los presidentes, o sea, todo bien ordenado. Bueno, un país desordenado la pizarra, ¿no? Pero has visto cómo lo hemos hecho acá, cómo lo hemos creado junto contigo y con esta hermosa pizarra. Con Abel Carrasco, futura promoción. Acá hemos hecho nuestro tema de República Histocrática. Los espero ahora con una practiquita para reforzar este temita y ya con el siguiente tema, el onceno y la guía. Pasen una muy buena tarde, buenas noches.